es tener un lugar más, porque ya el lugar era pequeño para porque aún con todos los imprevistos que pueda suceder, estamos aquí y eso es importante, alabando y adorando, como bien lo decía, las alabanzas, toda la gloria y honra para Él, ¿verdad? Me toca hablar un poco de la palabra y la verdad es que le pedimos a Dios que sea Él, a través de su Santo Espíritu, quien nos hable el día de hoy, que reflexionemos sobre esta palabra. Siento que Él la ha puesto y que de alguna forma nos vamos a ir diferentes a como llegamos. La palabra de eso se trata, que nos redarguya, y no siempre para mal, al contrario, todo lo que nos hace sentir la palabra es porque algo está sucediendo dentro de nosotros, y la palabra dice que es como una espada, ¿verdad?, de doble filo que entra hasta el tuétano del hueso y nos hace recapacitar. Bien, estarán de acuerdo conmigo que, haciendo una pequeña introducción, que bueno, esta tecnología de hoy en día, en todas las redes sociales y en todo lo que el mundo mismo nos está dando, pues ha sido una revolución total en relación desde la enseñanza, todo lo que es la propia cultura de lo que estamos viviendo, ha cambiado el rumbo y la forma de ver las cosas. Anteriormente, para los que ya pasamos de los 25 años, jóvenes, que todavía somos, nacimos con una cultura totalmente diferente, porque cuando queríamos ir a la biblioteca para estudiar o para sacar algún resumen, alguna tarea de la escuela, teníamos que ir y abrir el libro de la biblioteca. Muchas veces pedíamos los libros, eran alquilados, te daban una credencial, dejabas tu credencial muchas veces de la escuela y te podías hasta llevar los libros a la casa, pero al otro día los tenías que entregar porque si no eso generaba algunos problemas. Lo que quiero decirles es que era una forma de estudiar y era una cultura que había. Todavía no sé si ustedes han llegado a ver todavía las máquinas de escribir, que eran las IBM, ¿verdad? Se escribía a máquina esas famosas cartas de amor, y todo lo que podíamos hacer se hacía a través del teclado. Hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que hoy tú para resumir un libro te lo dan hasta en automático, ya no tienes que ir a la biblioteca, ya no tienes que beberte esos 6 o 7 libros que muchas veces te lo echabas en la semana para poder resumir algo. Hoy, a un clic del teléfono inteligente, estás al alcance del mundo completamente. Y esto es bueno, la verdad que no estamos en contra de la tecnología. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado porque también la tecnología se ha convertido en un distractor fuerte para poder cambiar nuestra forma de pensar, y ese chip que nosotros, en el cual crecimos, pues nos dijeron, ¿verdad?, que podíamos hacer lo que quisiéramos, podíamos estudiar, inclusive lo que quisiéramos, pero con esa condición de que si el papá era doctor, pues te ibas a convertir en doctor, ¿verdad?, porque él te iba a ceder ese consultorio tal vez, o si era abogado, pues te tenías que ir por las leyes. En aquel entonces era un poco más esa tendencia. Hoy en día es, haces lo que quieres, a la hora que quieres, como quieres, y hay de que te digan algo, porque si no hasta demandamos a los papás y a la mamá, porque tenemos derechos humanos que nos han dicho que todo nos es lícito y que todo lo merecemos. ¿Por qué digo esta comparativa? Porque eso precisamente está influyendo mucho en la iglesia. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Todo, porque en la medida en que nosotros vamos entrando a esta nueva tecnología, nuestra forma de pensar cambia. Y si no tenemos bases firmes o fundamentos firmes, tendemos a caer en eso, en esa tendencia que marque el mundo. Dice la tendencia que las mujeres, por ejemplo,
deben de ser delgadas, deben de tener ciertas medidas para poder ser modelos a seguir. Y eso ha generado en las mujeres muchas veces que se sientan mal y que se sientan inclusive con sobrepeso, y no lo están, solamente que la tendencia dice que tienen que ser delgadas. ¿Por qué digo esto? Porque cambia tu forma de ver las cosas y tiendes a pensar como quiere el mundo que pienses. Y esto es precisamente lo que sucede en la iglesia, inclusive. Nosotros tenemos una forma de pensar a través de la Biblia. Hay una palabra de Dios escrita, pero el problema es que esta palabra escrita tiene que competir con lo que está diciéndose afuera, en las tendencias de la red, en las tendencias del internet, y en todo ello, esa es la lucha de todos los días. Es que por internet yo veo que hay muchos likes y hay mucha gente que está viendo ciertas palabras o cierta leyenda, y ya lleva 500 visitas, lleva 500 likes, y eso quiere decir que entonces esa es la verdad. Y nosotros, como vemos que todo el mundo está viendo eso, decimos, no se puede equivocar, 100 gentes, 200 gentes, 500 gentes, y decimos entonces se convierte en una verdad. Si la tendencia dice que las mujeres deben de tener ciertas medidas, y hablo otra vez de la mujer porque eso ha hecho mucho daño, entonces todos queremos ponernos a dietas y todos queremos tener o buscar esas medidas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la tendencia nos está absorbiendo y nos está llevando a pensar de manera diferente a como debiéramos de estar nosotros, con bases firmes, sólidas. Y si a eso le agregas que en nuestras casas haya cierta disposición para las cosas, todo eso es una lucha de todos los días. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos intentando decir? Que la tendencia, la cultura que está afuera, esta cultura de todo a través de un clic, de todo, de tener un alcance total a través de las redes sociales o simplemente del internet, hay una globalización mundial. De tal manera que hoy podemos ver qué está pasando en Japón, del otro lado del mundo, solamente con un clic. Mire el alcance tan profundo que tenemos. Lo que antes en nuestro tiempo no sucedía. Si a duras penas en nuestro tiempo, y hablo de 30 años atrás, hace 30 años, para que tú buscaras a un hijo, había solamente un teléfono, se llamaba Locatel. ¿Lo escucharon? Locatel 211 creo que era, no sé si recuerdo, pero era un solo teléfono y ese estaba conectado a todos los hospitales. Entonces las mamás, no me dejan mentir, que buscábamos a los hijos y pues habla Locatel, ¿verdad? A ver si entre todos esos ahí aparece el nombre. Era un martirio porque obviamente ese teléfono no nos podía dar toda la información que requeríamos. Sin embargo, vamos a ver una ventaja hoy con ese teléfono inteligente. Localiza a tu hijo en cualquier lado, en cualquier momento y en cualquier sitio, siempre y cuando tenga el teléfono abierto y disponible. Ya inclusive el teléfono nos lleva a ubicar a la persona en dónde está. Mira cómo ha cambiado el mundo. Y no quiero decir con esto que el internet sea malo o que las redes sociales son malos. No, estoy haciendo una comparativa para poder llegar a un punto que es importante en este tema de hoy. La tendencia de la cultura ha invadido también la iglesia. ¿Y por qué la ha invadido? Porque en la forma en que tú pienses es en la forma en que tú vas a actuar de acuerdo a la palabra de Dios. En otras palabras, vas a encontrar en la palabra una liberación total y una verdad absoluta siempre y cuando tú te conduzcas en una realidad de la palabra de Dios. Pero si hay mucha influencia por parte de todas las redes y todo lo que vemos a través del internet, difícilmente nosotros podemos encontrar una palabra que nos haga reflexionar, aún estando y dedicándonos a hacer de todo un poco. ¿Por qué digo eso?
porque en Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Por qué quise hacer esta introducción y por qué hablo de que el principio de la sabiduría es el temor de Dios? Porque si tú te conduces con tu propia inteligencia y con tus propios pensamientos, estás totalmente conduciéndote fuera de ese temor, entonces tú no le tienes temor a nada. Solamente te conduces con un razonamiento que vas adquiriendo de todos lados y es un conocimiento del mundo, que no es malo, pero déjame decirte que eso nos puede conducir precisamente a estar fuera de lo que es la palabra de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que hacemos la palabra o seguimos la palabra de Dios, pero reflexiónalo en esta mañana. Yo creo en Dios, yo sé que dice Dios esto y le doy entrada a Dios, pero a partir de la puerta de mi casa hacia adentro, ahí yo mando, ahí yo hago las cosas a mi manera y le decimos a Dios, sí te creo, pero hasta cierto punto, sí te creo, pero aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, y entonces condicionamos la palabra, y esto es cuando decimos que estamos con un pie adentro de la palabra, pero otro pie lo tenemos dentro del mundo. Y acuérdense que la palabra dice que nosotros como cristianos, los que somos discípulos de Dios, los que seguimos a Dios, dice que estamos aquí en la tierra, que estamos en nuestra tierra, pero somos extranjeros de nuestra propia tierra. ¿Por qué? Porque vivimos aquí, pero no vamos con las tendencias, no vamos con las costumbres, no vamos con lo que nos marca el mundo. Esa fue la introducción, y por eso hacer este hincapié, porque entonces vayamos a la palabra de Dios, entramos al tema. Si me quieren acompañar, por favor, a Efesios 5, acompáñenme por favor a Efesios 5, versículo 21 al 32. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios y vamos a ver qué es lo que hoy quiere Dios que reflexionemos. Cuando estén ahí me dicen amén, por favor. Efesios 5, versículo 21. Bien. Dice la palabra de Dios, y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, someteos los unos a los otros. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Por qué hablaba yo primeramente que la sabiduría es el principio de la sabiduría es el temor de Dios? Porque si nosotros le tenemos temor a Dios, entonces ya no vamos a andar con nuestra propia inteligencia y sabemos que hay un Dios que todo lo ve, que todo lo puede, y dice, tenemos que someternos unos con otros en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor nosotros como hermanos no estemos de acuerdo en ciertas cosas. Tal vez, pero déjame decirte algo, el que no estemos de acuerdo es bueno, porque cada uno de nosotros dice que cada cabeza es un mundo y cada uno de nosotros tenemos formas diferentes de ser y de pensar. Entonces, respetando la forma de pensar de cada uno de nosotros, dice, oremos los unos a los otros, sometamos los unos a los otros y aceptemos a nuestros hermanos tal como son, con sus defectos, con sus virtudes, pero así nos quiere Dios y así Dios los acepta, así que nosotros debemos de aceptar a cada hermano tal como es. Ay, pero hay hermanos que me hacen enojar, hay hermanos que no puedo ver, hay hermanos que me sacan el coraje. Déjame, hay vecinos que también, estamos hablando de todo tipo de gente.
Déjame decirte que bendito sea que todos somos diferentes, porque eso es lo que hace precisamente la riqueza en Cristo Jesús, que unos son manos, otros son pies, otros son cabeza, y que todos formamos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Bien, por eso dice que el principio del temor de Dios es el principio de la sabiduría. 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Ya empezamos con problemas, ¿no es cierto? No es cierto. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, dice, sujetas. Ojo con esta palabra, la palabra es sujeta. ¿Qué quiere decir? Siempre y cuando el hombre esté sujeto a Cristo, ¿va? De repente alguien decía, es que se tiene que someter. Sometimiento. Sometimiento es violación. Sometimiento es que va en contra de su voluntad. Eso es la palabra sometimiento. No, la mujer no se debe de someter. Digo esto porque de repente se ha malentendido esto de que las casadas se sujeten a su marido. Sujetarse es estar al lado de él. Sujetarse es caminar con él. Sujetarse es ir de la mano, de brazo en brazo, para que juntos puedan ir y avanzar en la palabra de Dios. Eso es sujetarse. La mujer se va a sujetar al hombre porque el hombre está sujeto de Dios. Entonces juntos vamos a ir avanzando. 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aquí puede decir el hombre, qué bueno que lo dijo el pastor, ¿verdad? Pero déjenme decirles que aquí manda a las mujeres, porque si nosotros como las mujeres reconocemos al hombre como cabeza, entonces ya estamos haciendo el orden de Dios. Ojo, siempre y cuando el hombre esté sujeto a Cristo. Ese es el orden. Cristo, el hombre y la mujer. No la mujer abajo, la mujer a un lado, sujeta al hombre. Pero aquí viene lo más interesante. Y maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué nos está mandando a decir el Señor? Vamos a amar a nuestras mujeres, amarlas en las buenas y en las malas, con todo el paquete, ¿no? No se trata de que hoy amanecí amándote y mañana ya no te quiero, o sí me gusta, sí te amo siempre y cuando hagas esto, pero si no haces lo que yo te digo, entonces ya no te amo. No, dice amar a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice amarlas en todo. No nos dice que las comprendamos, con todo el respeto a las damas. No se trata de que entendamos a las mujeres o que querramos descifrar, ¿verdad?, cómo piensan o cómo son. Dice, hay que amarlas. Y yo creo que la mujer lo que quiere es ser amada. Entonces, si nosotros como caballeros, como varones, amamos a nuestras mujeres, déjame decirte que entonces vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. 26. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas para santificarla, haciéndola purificando en el levantamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué estamos haciendo aquí hoy reunidos? Estamos buscando de Dios y estamos todos los días lavando nuestros pecados, nuestras culpas y siendo cada día más puros y buscando precisamente esto, una iglesia que sea gloriosa,
que no tenga mancha, pero sobre todo que se prepare para la venida de Cristo. Entonces, la pregunta que yo me haría en esta mañana sería, ¿cómo esperar a Cristo si no estoy haciendo primeramente el orden de Él? Muy independientemente vamos a analizar varios puntos. El primer orden que Él quiere es que le hagas caso en la forma en cómo Él lo ha puesto en la palabra. Si como mujer o como hombre no hacemos esto, déjame decirte que difícilmente vamos a estar preparados para recibir a Cristo. Dice la 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo, se ama. Recuerden que nuestras mujeres es carne de nuestra carne. Tú no puedes estar en contra de tus intereses, tú no puedes estar en contra de tu propia carne. Así que tenemos una responsabilidad enorme, enorme cuando dice Dios, ama a tu mujer, porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Así que dice, entrégate a tu mujer, no puedes estar en contra de ella, no puedes atentar en contra de tu mujer. Así que estamos hablando de dos cosas importantísimas. Una, que la mujer debe de sujetarse al hombre, pero el hombre debe de amarla en su totalidad. Dice 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué tenemos, hombres, varones? Una responsabilidad enorme de amar a nuestras mujeres, los que estamos casados, ¿verdad? Y también oramos para todos aquellos solteros que van a tener a su propia mujer, ¿verdad? Y que oramos para que sea esa mujer virtuosa y que el hombre esté sujeto a Cristo, ¿verdad? Para que cuando la recibas digas, yo ya cumplí, ahora necesito a esa mujer que esté sujeta a mí, porque juntos vamos a ir a recibir a Cristo. Así que es para todos el mensaje, no solamente para los casados, sino también para los solteros. Tenemos solteras y tenemos solteros. Así que bendito sea Dios, porque la palabra es para todos, ¿verdad? Para todos es la palabra. Bien. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ojo con esto también, ¿no? ¿Cuántas veces estamos ya casados y decimos, ay, no, tú no haces la sopa como la hace mi mamá? Imagínate que te salga el esposo así. Ya te digo que esa sopa no sé dónde va a parar, pero no es bueno. Cuando ya mamá nos hizo sopa en algún momento y nos creció, hasta ahí se quedó la sopa de mamá. Nosotros tenemos que ya mentalizarnos, por eso dice, dejarás madre y padre y formarás tu propia familia, ¿no? Entonces, no quiere decir que no ames a tu mamá, porque luego el mensaje se manda mal. No es que no ames a tu mamá, solamente es que las cosas ya tuvieron otro tinte. Vas a amar a tu mamá, vas a amar a tu papá, pero tú ya formas una familia y tu familia son los que viven bajo tu techo. ¿Ok? Dice la palabra, no lo digo yo, dice la palabra, que todo lo demás es parientela. Y la parientela es todos nuestros seres queridos que ya forman familia y que ya están fuera de nuestro techo. Ok, hasta aquí en Efesios 5, 21, 32. Yo quisiera ahondar un poquito en este punto. Puse aquí, dice, el hombre es la fuente de la mujer. ¿Están de acuerdo, mujeres? Hay que primero empezar a definir por qué. A ver si ustedes no me dejen por favor avanzar si no están de acuerdo. De repente el hombre, en un matrimonio, de repente el hombre le dice a la mujer, como que hoy estás medio gordita, como que te veo llenita. Y la mujer, ¿qué hace? ¿Cómo te atreves a decirme que estoy llenita? La pregunta es ¿por qué la mujer le afecta tanto lo que el hombre le diga?
porque la fuente, precisamente por eso dice aquí la palabra, el hombre es la fuente que alimenta a la mujer. Y por lo contrario, si el hombre le dice, amor, hoy te ves maravillosa, genial, hermosa, ¿y qué pasa con la mujer? Hasta toma aire y dice, ay, ahora sí, esbelta estoy. ¿Saben cómo afecta las palabras del hombre? Ojo con esto, porque precisamente cuando Dios creó al hombre, lo creó primero a él y dice de su costilla, al ladito del corazón, creó a la mujer y perfeccionó la creación. Yo estoy de acuerdo. Ya en el segundo intento lo hizo mejor. Claro que sí, la mujer es bella, pero ¿por qué la mujer depende del hombre? Y hablo de que dice que el hombre, su esposo, es la fuente de ella, porque lo que el hombre diga y lo que el hombre determine para ella, le afecta para bien o para mal. Ahora, ¿por qué es la fuente? Porque el hombre, por eso decía yo en un principio, el hombre está agarrado de Dios y de ahí recibe de primera mano, el hombre recibe todo el amor de Dios. Entonces, si él recibe todo el amor de Dios porque está agarrado de Dios, él puede transmitir ese amor a la mujer y se trata precisamente que nosotros, varones, como cabeza del hogar, llevemos a nuestra familia a una edificación familiar y por eso es importante que el hombre entienda que agarrado de Dios puede transmitir todo eso. Y un hombre que está agarrado de Dios siempre le va a hablar a la mujer cosas buenas. Le va a cuidar su corazón, va a cuidar las palabras que le diga. Por eso le afecta tanto a la mujer si le decimos que está gordita, que qué sé yo, porque eso afecta sentimentalmente a ella. Ahora, la fuente que viene de Dios, esa fuente que viene de Dios, que es el amor, esa fuente bendice, esa fuente es el Espíritu Santo a través precisamente de lo que Dios deposita en esa cabeza del hogar que es el hombre. Por eso yo les digo a los varones, tenemos una responsabilidad enorme, enorme, de que todo lo que salga de nuestra boca va a ser para edificar o va a ser para destruir. A una mujer dile que es fea, insúltala y dile de cosas y déjame decirte, vas a generar un problema serio para toda tu vida. ¿Por qué? Porque la mujer depende de lo que tú le digas y lo que tú deposites en ella, eso va a repercutir totalmente el rumbo de tu matrimonio. Va a repercutir totalmente todo lo que puedan hacer juntos o puedan hacer separados. Y entonces aquí entramos en la división de poderes, aquí entramos en los divorcios y todo lo que genera. En este andar, en la historia de lo que tenemos un poquito en ello, hemos aprendido algo. Todo el mundo sabe cuando se separa del matrimonio, cuando viene la acta de divorcio, cuando se firma, pero nadie sabe cuándo empezó. ¿Y saben por qué? Porque nunca nos hemos dado cuenta que todo empezó con una palabra, que nosotros los varones desencadenamos en algún momento. Dios nos entrega, con todo el respeto, hago esta comparativa, Dios nos entrega a un cachorrito hermoso, un bebé, y siempre lo digo, un león y una leona hacen a un bebé cachorro y es hermoso. Todos los animales, todos los niños chiquitos son hermosos, pero Dios nos entrega a una leoncita hermosa, bonita, pero nosotros, si empezamos a maltratarla, empezamos a acicalarla y empezamos a hacer, esa leoncita crece, le crecen las uñas y de repente nos dan los zarpazos y decimos, ay, pero es que así cuando yo te conocí no eras así. Claro que no era así, porque nosotros mismos formamos a esa leoncita que creció, sacó sus uñitas y al rato nos estamos quejando como varones que ya me arañó y que ya me dijo esto y no sabemos lo que creamos. ¿Por qué? Porque por eso el hombre es cabeza
del hogar, y por eso hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, y nunca es tarde para remediar, si es tu caso, nunca es tarde para remediar lo que se puede hacer hoy en día. Para mí esta palabra, antes de decirla, pues obviamente que le habla a Raúl Telles, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo y qué has hecho y qué dejaste de hacer o qué hiciste que hoy en día todos tenemos un Señor, aquí estoy, y hasta el día de hoy tenemos que corregir varias cosas? Bueno, esa palabra nos habla a todos. Por eso es que digo que la fuente, que es Dios, sana, bendice a través del Espíritu Santo. Déjenme, seguimos ahí, seguimos, por favor, síganme para terminar el tema. Ahí en el capítulo 6, ya hablamos de la pareja, ya hablamos del hombre y la mujer, pero sigue, no queda ahí. Capítulo 6 dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. En algún momento también fuimos hijos. Dice 2, honra a tu padre y a tu madre, que es primer mandamiento con promesa. El hecho de que tú te separes de tu madre y de tu padre no quiere decir que te olvides de ellos. Dice, hónralos. Y la honra no solamente es dinero, la honra es ver por ellos, estar al pendiente, una llamada, cómo estás, no importando dónde estés. Nosotros cuando nos casamos o cuando nos separamos del seno familiar, muchas veces creemos que ya nuestro deber es estar solamente con nuestra familia y nos olvidamos de los padres y de la madre, o creemos que ya no pertenecemos a ese núcleo y cada vez es más frecuente que ya no hablemos con ellos. Dice, honra a tu padre y a tu madre, porque es un mandato con promesa, para que tú tengas larga vida y que Dios te bendiga. Así que no nos olvidemos de nuestros padres y de nuestras madres. 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí está la promesa. Y vosotros, padres, no provoquéis la ira de vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ojo con esto. ¿Cuántas veces en ese amor que nosotros tenemos con nuestros hijos, les damos todo lo que piden, no queremos ni tocarlos, no vaya a ser que se vayan a enojar? Entonces vuelvo a leer la palabra, dice, y vosotros, padres, no provoquéis la ira de vuestros hijos, sino crearlos con disciplina y amonestación del Señor. Inclusive dice la palabra que le demos con la vara, pero la vara es la palabra de Dios, y que amonestemos con la palabra de Dios. Les enseñemos dentro a los hijos el camino de Dios, porque dice que si ellos desde chicos están en la palabra, difícilmente se separan y son corregidos con la palabra, con amor, no con amenazas o con cualquier cosa. Ok, entonces dice 5, siervos, aquí estamos ya como siervos, obedecer a nuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestros corazones, como a Cristo. Hace rato decía yo que si no tenemos el temor de Dios, estamos en el mundo haciendo lo que queremos y estamos compitiendo con todos. Dice que como siervos tenemos que obedecer a vuestros amos terrenales. ¿Quiénes son los amos terrenales? Nuestros jefes. El que estemos de acuerdo con ellos, eso pasa a segundo plano. Si nosotros nos alquilamos y nosotros percibimos un salario, porque así fue este acuerdo, este contrato, debemos de obedecerlos, dice, con sencillez, pero como si le sirviéramos a el Señor. O sea, nos está diciendo que todo lo que hagamos, lo hagamos con ahínco, pero sobre todo como si fuera para el Señor, porque nosotros como cristianos nos separamos totalmente del resto de la gente y no lo hacemos para cumplir. Hay que hacer un trabajo digno, hay que hacer un trabajo bueno. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a diferenciarnos de todos los demás. Así que, siervos, dice, obedecer y a nuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Ya lo estaba diciendo yo, me adelanté un poquito, lo tengo en la mente, pero es como si fuera para Dios todo lo que hagamos en nuestros trabajos.
Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. ¿Cuántas veces, a ver ustedes varones, mujeres que trabajan también, cuántas veces hemos hecho trabajos y queremos decirlo delante de todos para que vean que yo sí hice mi trabajo y otros no hicieron el trabajo y queremos lucirnos? Entonces, en ese momento estamos nosotros fuera del orden de Dios. Dice, haz tu trabajo como si fuera para Dios, no importando si alguien lo hizo, no lo hizo, no importando para quedar bien a los ojos de los demás. Esto es cuando nosotros estamos en el trabajo o cuando le servimos a Dios. Yo me he encontrado con muchos hermanos en el andar en esto de Dios, y de repente dicen, pero hermano, pues yo lo vengo a hacer, pero nadie viene, hermano, pero yo ya lo hice, pero otros no lo hacen. Estamos intentando agradar al hombre o diferenciarnos del hombre compitiendo con el hombre. Cuando hablo de hombres, hombre y mujer, no, se trata de que tú lo hagas para Dios, y eso solamente Dios y tú lo saben, y Dios paga y paga bien, y eso te lo va a dar en muchas maneras, no necesariamente en dinero, en salud, en orden, en principios, en valores, en enseñanza, en sabiduría, y Dios paga y paga bien. Dice 6, nos quedamos en el 6, el 7, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ahí está hablando el Señor que Él paga y paga bien. Y vosotros, amos, ya le está hablando al jefe, le está hablando al dueño de la empresa, le está hablando al patrón, hacer con ellos lo mismo. O sea, la enseñanza es para los dos, para el siervo y para el amo. Y amo, trata a tu siervo como tú quisieras ser tratado, dejando de amenazarlo, sabiendo que el Señor es de ellos y vuestro está en el cielo y que para Él no hay excepción de personas. En otras palabras, dice, siervo, haz las cosas bien, y amo, Señor, dueño del siervo, tú trátalo bien porque ambos son hijos de Dios y para Él no hay excepción de personas. Cuando nosotros leímos un poquito de estos dos versículos, de estos dos capítulos, quiero sintetizar. Nosotros hemos avanzado en un temor de Dios porque dice que Cristo amó a la iglesia y Él se entregó a ella. Nosotros como esposos tenemos que entregarnos a sí mismo, a nuestras mujeres, porque, ojo con esto, ¿cuántas veces le servimos afuera? Servimos en muchas casas, servimos ya sea en el trabajo, y nos esmeramos por servir y nos estamos deshaciendo por otras cosas fuera del hogar, fuera de la casa, y no estamos atendiendo nuestra propia casa, y nos entregamos afuera cuando debemos entregarnos a nosotros mismos. Entonces no hay mayor galardón, no hay mayor premio, no hay mayor pago que tú empieces por tu casa. Y dice que el buen juez por su casa empieza, dice un dicho por ahí. Y si nosotros hacemos las cosas como en el orden de Dios, déjame decirte que entonces tú vas a entender por qué la bendición baja, y baja porque el orden de Dios se está haciendo y hay obediencia. Pero lo más importante de todo, no es una obediencia condicionada, es una obediencia porque has reflexionado que si Dios lo manda a hacer y hay un orden, tú ya no vas a tener obstáculos para decirle a Dios, espérame tantito, nomás arreglo primero mi trabajo porque hay un patrón, y si ese patrón no hago la chamba, me corre. Y yo siempre me he hecho una pregunta, no se trata de que dejes al patrón, no, pero ¿no le tienes temor a Dios que si mañana no amaneces, qué cuentas vas a entregar? Porque yo he visto a muchos amigos, y todos creo que hemos visto gente que en el COVID se fue de un día para otro. Hemos visto gente que hoy no amaneció. Digo, no estamos en este plan de ver quién murió y o no, pero hoy te digo, hoy hubo gente que no amaneció. Y la pregunta que siempre me hago, ¿quién me garantiza a mí, Raúl Manuel Félix Tobar, que mañana yo amanezco?
Nadie me lo garantiza. El único que sabe es Dios. Entonces yo digo, para mí lo importante es que yo debo de estar a cuentas con Dios y debo de ponerme a cuentas con Él. No se trata que voy a dejar al patrón al lado, no. Tengo que cumplir al patrón, pero tengo que cumplirle al más importante, que es Dios. Porque Él me dio la vida, Él me dio el trabajo, Él me dio, dice que Dios es nuestro proveedor. Jireh, ¿no? Dice la palabra, Él es nuestro proveedor. Entonces, gracias a Dios tenemos trabajo, gracias a Dios tenemos un patrón, gracias a Dios percibo un salario. Entonces la pregunta es, ¿te has puesto a pensar que le tienes que dar un tiempo a Dios? Y entonces yo llego a la frase que siempre digo, el tiempo de Dios no es negociable. No te estoy diciendo que dejes todo, no. Te estoy diciendo que dentro de todas tus actividades le dediques un tiempo a Dios, el que tú quieras. Le quieres dar 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, media hora, 1 hora, medio día, un día completo. Le quieres dar 3 días, 1 semana. Yo no lo sé. Eso es entre tú y Dios. Pero lo que sí te voy a aconsejar y te voy a exhortar es que ese tiempo que tú le des a Dios, no lo negocies, no se lo quites. No, espérame tantito, Señor, y ahora sí, te prometo que en la próxima sí ya estoy contigo. Espérame, ya nomás ahorita resuelvo esto y en 20 minutos estoy contigo. No sé si ustedes lo han pasado, yo lo he pasado. Yo le he dicho a Dios, espérame tantito, nomás arreglo esto y yo te prometo que estoy contigo. Y me han dado una sacudida buena, porque dice el enemigo que todos tenemos, ay, qué buena onda, que te separaste tantito, véngase para acá, me perteneces. Y de repente no te preguntes por qué nos va como nos va. Oye, pero si todo iba bien, y de repente ya las cosas cambiaron de la noche a la mañana. ¿Qué pasó? Hasta nosotros nos preguntamos, ¿qué pasó? Pues déjame decirte, lo único que hicimos es que en 2 minutos nos soltamos de Dios. Ay, ¿cómo dice eso, hermano Raúl? Porque le dijimos, espérame, Señor, espérame tantito, regreso. Y en ese espérame tantito, dice la palabra de Dios que hay un enemigo que está a las 24 horas como león rugiente, esperando a ver a quién devora. Y cuando tú le dices a Dios, espérame tantito, que sí estoy contigo, pero te atiendo después, dice ese enemigo común, así es como quería yo verte, porque al decirle tú no a Dios, me estás diciendo, venga a mí, tú para mi carne. Entonces, tal vez hoy te vayas con esta palabra. ¿Por qué de repente las cosas cambian tan drásticamente? ¿Y por qué nos preguntamos que todo iba bien y de repente ya no va bien? Reflexiónalo, hermana, reflexiónalo, hermano, porque esta palabra me hizo reflexionar toda la semana y Dios es mi testigo que tenía otro tema y cuando me habla le digo, cambian los planes, esta palabra dice que hay que darla para precisamente un día como hoy decirles a ustedes, tenemos un compromiso como varones, mujeres, tenemos también una responsabilidad, ser ayuda idónea para los varones, pero todos formamos el cuerpo de Cristo. Y así como servimos a nuestros patrones, así también nosotros tenemos que servirle a Dios. No necesariamente, te digo, sirviendo en la iglesia, ojo con esto, no necesariamente, porque cuando hablamos de servir, nosotros podemos servir en todos lados. Si no te lo dijeron, yo te lo digo, podemos servir en todos lados. Puedes servir en tu trabajo, puedes servir en tu casa, siempre hablando de Dios y siempre poniendo a Dios por delante. Así que el servicio a Dios, eso tú lo vas a saber porque Dios te lo va a poner. No te lo pone el pastor, no te lo pone el líder. Dios te lo pone. Pero lo que sí te digo es, si tú le vas a dar un tiempo a Dios, dáselo. Porque ese tiempo sí no es negociable. Ese tiempo no lo puedes cambiar. Por espérame tantito, sí te creo, pero yo regreso. Déjame nomás arreglar el mundo y yo regreso. Le estás diciendo, me suelto de tus manos y me pongo como carne para el león devorador.
Esta es la palabra de hoy. Esta palabra es la que queríamos compartir contigo. Y termino diciendo, todos sin excepción, Cristo protege, Cristo certifica. Cuando tú buscas de Dios, Él te certifica, Él te sigue y Él te cubre. Pero, ojo con esto, siempre y cuando tú no te sueltes de Dios. Dios no te suelta, nosotros nos soltamos de Dios. Por un momento, por un segundo, por un pensamiento nos soltamos de Dios. Y en eso, nomás te digo, en ese momento está el devorador, ahí, pendiente para hacer de las suyas. No te sueltes de Dios. Suceda lo que suceda, y el ejemplo lo hemos dicho siempre, no seamos cristianos de circunstancias. A lo mejor la palabra es un poco directa. ¿Cuál es un cristiano de circunstancias? Yo quería ir, pero hoy llovió. Y la lluvia, me vaya yo a mojar, me vaya yo a enfermar, no voy. Un cristiano de circunstancias, hoy hace mucho sol. Y el sol me debilita y no vaya a ser que me enferme. Y ponemos todos los pretextos del mundo. Hoy quería ir, pero ¿sabes qué? Mis hijos no están dispuestos o disponibles. No sé, cualquier argumento que yo te puedo decir en este momento nos puede parar. Hoy nos amenazaba la lluvia, nos llovió en serio. Aquí era una cascada, les quiero decir, una cascada, porque no se ha sellado toda la parte de ahí. 3 de la mañana estamos corriendo, quitando todo. Y déjame decirte que hoy estamos aquí, porque no somos cristianos de circunstancias. Dios es grande, y mira, nos quitó la lluvia. Y aquí nos tiene, escuchando la palabra. Y hoy yo te digo, tenemos que ser de esos cristianos que el no es no y el sí es sí, pero no podemos ser de un tal vez, probablemente, tibios. Dice la palabra de Dios que los tibios los vomita, o caliente o frío. Que tu no sea no y tu sí sea sí, quiere decir que te decidas. Y en esta mañana vamos a orar para que Dios nos conceda esa nueva oportunidad de decir, Señor, aquí estoy y tu tiempo ya no va a ser negociable. Esa es la palabra de hoy. Así que pónganse sobre sus pies, hermanos, vamos a orar, que esta palabra nos